Y bueno, que el Barça y el Real Madrid juegan con otras reglas, creo que estamos todos absolutamente claros en eso. Coincidimos seguramente todos en esa lectura de lo que es el fútbol español actualmente y es muy probable que la gran mayoría de las personas estén de acuerdo conmigo, las personas que por lo menos tienen un poquito de sentido común, que no se les va la vida opinando con la camiseta puesta toda la vida y que puede por lo menos entender que no siempre se puede defender todo. En mi caso, por ejemplo, lo de ayer, que me pareció una evidente mano de Camavinga, para mí eso es mano y es penalti porque la mano la tiene sí y obviamente esta no le iba a impactar en el cuerpo de no tener la mano levantada. Son cosas que en la vida vamos a poder escucharle a un culé. Pues bueno, vamos a repasar unas cosas que han quedado del día de ayer que me parecieron interesantes. Vamos a escuchar algo de Real Madrid Televisión. Vamos a ver algo de Julio Pulido en Gol Play, en el que, bueno, también hablo un poco sobre la liga adulterada y que me ha llamado bastante la atención. Y bueno, básicamente eso. Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas que me he estado encontrando y que me han llamado bastante la atención. Espero que ustedes sepan disfrutar de este video porque la verdad es que va a estar interesante. Quiero empezar escuchando a Carlo Ancelotti con algo que le han preguntado el día de ayer y que seguramente Ancelotti estaba pensando lo mismo que nosotros vamos a pensar después de escuchar esto. ¿Qué clase de preguntas le hacen estos periodistas? Pero bueno, escuchen esta pregunta y la buena respuesta de Carlo, como casi siempre. Guillermo Ray para The Athletic. Usted habla mucho de concentración cuando se refiere sobre todo a la defensa. Ahora que se habla tanto de Mbappé, que está puesto el foco muchas veces en los medios en el futuro, en la próxima temporada, ¿le preocupa que su equipo no esté concentrado o que le falte algo de concentración por el hecho de que todo el ambiente generado esté focalizado ahora en Mbappé? Gracias. Te contesto una pregunta. ¿Cuándo no hemos estado concentrados? ¿Cuándo? Le pregunto si está concentrado el equipo. Yo creo que sí, siempre. Siempre, también hoy, que las cosas no han salido tan bien. Creo que no, a este equipo, a reprocharle algo en esta temporada, es muy complicado. Bueno, ahí está lo que les decía y fíjense que creo que este chico Guillermo Ray va con frecuencia al canal de Iñaki Angulo y le he escuchado hablar y me parece un tipo bastante sensato, un periodista bastante serio, pero es que esta pregunta es absolutamente ridícula y lo siento, o sea, ¿cómo le vas a preguntar a Ancelotti si el equipo está desconcentrado? Un equipo que por cierto viene haciendo las cosas prácticamente de manera maravillosa, que si están desconcentrados por Kylian Mbappé. Lo siento muchísimo, pero es que esta pregunta no parece la más prudente seguramente para hacer a día de hoy y Ancelotti ha salido muy bien y con ese toquecito final de reprocharle algo a esta plantilla es complicado. Quiero que ahora escuchemos lo que les decía del Julio Pulido sobre el tema de la liga adulterada y vamos a cerrar con lo de Real Madrid Televisión. Así que vamos a prestar mucha atención a esto que dice este hombre porque creo que es brutal. Penalti. Lo que sí quería decir sobre esta acción es que lo que demuestra que se pite este penalti, que insisto, es penalti, es que la Liga no está preparada, adulterada a favor del Real Madrid, porque esta era una buena ocasión para, si llevara razón Xavi, adulterar la competición y no haber pitado penalti en contra del Real Madrid, lo que demuestra que esa teoría que hay por ahí pululando de que esta temporada el Real Madrid va a ser beneficiado por los árbitros y está la Liga adulterada y preparada desde el primer momento, pues queda invalidada. No escucharemos a nadie decir esto hoy, porque cuando hay este tipo de acciones nadie dice que se ha pitado un penalti en contra del Real Madrid, que no es, pero nadie dice que la competición está penalti. Adulterada, se le cortó esa última palabra ahí, pero es brutal y es sencillamente lo más bestia que vamos a escuchar, porque es lo que les estaba diciendo, y es que si juntamos, por ejemplo, ayer hubiera sido el escenario idóneo seguramente para que se adulterara la liga si fuera tan cierto esto de Laporta y de Xavi de que la liga estaba peligrosamente preparada, lo dije en Getafe. Pues ayer hubiera sido un momento idóneo porque estábamos viendo que lo de Camavinga
Hemos visto peores manos en que no le pitan al Barça, por poner un ejemplo. Unas de Araujo, la de Piqué contra el Villarreal, que fue bestial porque el tipo tiene la mano aquí. Y bueno, un montón de situaciones que al final este tipo ha dado en la tecla. Era el momento idóneo, y teniendo en cuenta también el posible penalti que le hacen a Camavinga, que yo creo que no es penalti, definitivamente eso no es penalti. El problema es que al Barça le regalan 3 puntos contra Las Palmas con una situación bastante similar. Recordarán todos en aquel momento en el que sale volando Ilkay Gundogan. Pues bueno, es exactamente el problema ese. Y por eso Real Madrid Televisión, siempre colocando a los corruptos en su sitio, han analizado estas situaciones, y es lo que quiero que repasemos ahora y con lo que vamos a cerrar este video, porque el Jesús Alcaide y sus compañeros es que están dándole donde debe ser a estos corruptos. Entonces vamos a escucharlo. Directamente dentro de la portería ha perjudicado al Real Madrid, insisto, sin que haya habido ninguna jugada súper escandalosa ni que te lleves las manos a la cabeza. Pero este es el penalti. Aquí es la jugada, lo que pasa es que casi no se ve desde aquí, y es un córner en el que mira donde está Camavinga, creo que está aquí detrás de esto, que está un poco difuminado. No, creo que es este que está aquí, y termina empujándolo Easy Palazón. Es que no veo Camavinga, aquí está el 12. Perfectamente. Esta jugada ahora... Ahí casi no se ve, pero es un empujón bestial. Y puedes incluso no apreciar nada, pero desde... Ojo con esta, bueno, aquí se ve, pero la cámara que está dentro de la red se va a uno dar cuenta de la jugada. Dentro de la portería, en esta toma tampoco. La siguiente. Desde dentro de la portería se ve cómo le... Aquí, mira. Aquí viene Easy con Camavinga. Esta. Brutal, es que termina hasta golpeando al otro y le futbolista del Rayo. Un compañero del Rayo a Camavinga. Esto me temo que lo va a tener que censurar en algunas partes para que no me bajen el video. Ni siquiera estás peleando en un salto, sino que le empujas con las 2 manos. Por lo tanto, es un penalti clarísimo. Era la media hora de juego del primer tiempo, que hubiese supuesto volverse a adelantar en el marcador, el 1-2, y hubiesen cambiado mucho las cosas. Por eso digo que hay muchas formas de arbitrar, y a veces uno dice, bueno, no, un penalti, no, una jugada puede perjudicar, beneficiar. No, si te van continuamente en una dirección, eso es un arbitraje civilino. Hay una forma de arbitrar, Álvaro, y hay una forma de manejar el relato. Es decir, cuando tú estás ofreciendo la retransmisión en directo, y por ejemplo esta acción que la estamos viendo repetida aquí porque nosotros la estamos repitiendo, pero que la retransmisión no te han ofrecido más que una repetición, te están manejando el relato que se quiere ofrecer, porque unos minutos antes veíamos como una entrada de Brahim sobre un jugador del Rayo te la han ofrecido 200.000 veces buscando un posible penalti, que luego se demuestra en las imágenes. Incluso la mano de Camavinga, que vale, que sigue siendo mano, pero la mano de Camavinga que era penalti. Efectivamente. Bueno, pues aquí lo que hacemos es denunciar una vez más esta diferencia de trato en la retransmisión televisiva, en la realización de MediaPro, que es una denuncia que hacemos hoy, pero que la hicimos la semana pasada, y así durante muchos años, donde las jugadas como esta, en las que el Real Madrid es perjudicado, en el relato que se ofrece el aficionado que está al otro lado del espectador. Brutal, sencillamente brutal. Creo que han estado brillantes estos caballeros de Real Madrid Televisión, y han dado también en la tecla el tema de la retransmisión y de cómo ofrecen las repeticiones. Cuando es un futbolista del Real Madrid, es que le ponen allí repetición, imagen satelital, audio, le ponen 3D, o sea, le hacen de todo. Y cuando es, incluso cuántas veces nos ha pasado de que, bueno, no hemos visto la repetición de alguna jugada polémica de alguna manera del Real, que ha perjudicado al Real Madrid, o que hemos pensado que los ha perjudicado, y es que es una cosa realmente impresionante. Lo de ayer, repito, para mí eso de Camavinga no es penalti, o sea, sí, hay un contacto, pero no me parece lo suficiente para que termine siendo sancionado. Sin embargo, lo curioso de todo esto es, como esta gente dice, el tema de la retransmisión, y por supuesto que una jugada bastante similar, incluso puedo llegar a decir que el contacto sobre Gundogan es inferior a este. Esa sí la pitaron porque estaba la gente del Barça de por medio. Pero ¿qué quieren que les diga? Deberíamos estar, tristemente, tengo que decirlo, acostumbrados a este tipo de sinvergüenzuras de esta gente, de cómo manejan el fútbol español y todo este relato que nos tiene absolutamente acabados. Bueno, voy a hacer el cierre de este video, espero que lo hayan disfrutado, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Más tarde, por supuesto, más contenido, y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.